la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. O sea, una tilde es es el acento, ¿no? La parte más pequeñita de cualquier letra del alfabeto. Pero aquí dice algo interesante, dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y que desde entonces, después de Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero después dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La palabra frustrar es la palabra pipto en el griego. Y ahí quiere decir algo así como que una cosa va perdiendo su autoridad o pierde su fuerza, ¿verdad? Se usa, es algo como que ya no está en vigencia, ¿verdad? Entonces aquí habla dos cosas, ¿no? Hay una aparente, como les decía, ¿no? Una aparente contradicción. En primer lugar, parece que la ley y los profetas terminaron hasta Juan, hablando de Juan el Bautista. Y ciertamente Juan el Bautista es identificado como un profeta del Antiguo Testamento. Es un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento y del Antiguo Pacto. Y luego dice, entonces, después de que termine lo de Juan, empieza a ser anunciado el reino de Dios. ¿Amén? Eso dice el primer versículo, el 16. Pero el siguiente versículo dice que es imposible que la ley pierda su autoridad. Algo así es lo que estamos hablando. Entonces, la ley es hasta Juan, pero después dice que no pierde su autoridad. Entonces, como que hay una pequeña contradicción, ¿verdad? Y esta contradicción es la que nos va a llevar a entender algunas cosas. Primero, es necesario entender que la ley de Moisés tiene dos aspectos generales, ¿no? Especialmente si queremos verlo desde el punto de vista de este asunto que estamos tratando, ¿no? Una parte podríamos llamar es la parte simbólica, la parte profética, ceremonial, y otra es la parte que podríamos llamar real o directa, ¿verdad? Hay cosas que son directos y otras cosas que son simbólicos, que son sombra, que son una figura de lo real, que no son lo real. Entonces, toda aquella primera parte que decimos, ¿no?, que es la parte simbólica, profética, ceremonial, ya tuvo su cumplimiento en Cristo, ¿no?, y en su obra. Ahí se terminó. Todo eso apuntaba a Cristo, todo eso nos describe la obra de Cristo, nos da ejemplos de la obra de Cristo. Es muy valioso el Antiguo Testamento en su parte ceremonial, ¿no?, y en su parte simbólica, en este aspecto. Pero hay otras partes de la ley que son, como yo le decía aquí, le puse directo. O sea, hay cosas que son principios eternos inamovibles que describe la ley. Amén. Hay cosas que no pasan, ahorita lo vamos a ver, ni en el nuevo pacto pasaron. Entonces, la primera parte es una figura, como hemos decidido, o sea, que decía, ¿no?, que el primer aspecto de la ley es una ilustración, una figura, una sombra. La segunda parte es la realidad. Amén, la realidad que siempre hubo. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 8. Aquí nos dice un poco, el autor de los Hebreos nos dice un poco lo que estoy diciéndoles yo, pero en todo el capítulo habla de que cómo Cristo, por ejemplo, viene a ser un tipo del sumo sacerdote, pero no de la ley, sino del nuevo pacto. Ya, ok, ¿lo tienen? Desde el 1 vamos a ir considerando son unos cuantos versículos, pero vamos a tratar de hacerlo
entendiendo y bastante rápido. Dice el versículo 8:1, ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, habla de Jesús, ¿verdad?, el cual se sentó a la diestra en el trono de la majestad de los cielos. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. ¿Se acuerdan que hubo un tabernáculo que fue levantado por Moisés, ¿verdad?, en el monte Sinaí? En el capítulo siguiente, Hebreos 9:24, miren, dice así, hablando de este tabernáculo. Dice 9:24, si están anotando. Porque no entró Cristo, dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros a Dios. Amén. Entonces aquí nos explica en ese siguiente capítulo cuál es ese santuario hecho de mano y cuál es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Es en el cielo mismo. Amén, en el cielo mismo. El tabernáculo es muy importante, muy simbólico, tiene muchas cosas que nos dan mucho ejemplo. Y los sacerdotes en aquel tiempo ministraban y Dios quería que lo hicieran de una manera muy exacta. ¿Por qué quería Dios que lo hicieran de una manera muy exacta y muy perfecta? Porque después eso sería para nosotros una ilustración, y Dios quiere hacer bien las cosas. Amén. Sus ilustraciones son perfectas, ¿no? Pero en realidad ellos estaban haciendo ceremonias que apuntaban a lo real, pero no eran lo real. Amén. Entonces, vamos a seguir. En el versículo 3 de Hebreos 8, dice, porque todo sumo sacerdote, recuerden Jesús es el tal sumo sacerdote de que está hablando aquí. Pero versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, dice. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, ¿verdad? Los sacerdotes siempre, no solo los sacerdotes, todo el mundo que se iba a presentar delante de Dios, al tabernáculo tenía que ir a presentarse, ¿verdad? No era a lo real, sino a la figura de lo real. Y tenía que hacer sacrificios, tenía que hacer ofrendas, precisamente porque nada impuro podía presentarse delante de Dios. Entonces ellos llevaban su sacrificio, llevaban su corderito, y su corderito pagaba las consecuencias de su pecado, ¿verdad? La justicia caía sobre el cordero, entonces, y ellos quedaban limpios. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso tenían algo que ofrecer. Versículo 4 dice, así que, si estuviese sobre la tierra, no, Jesús dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Cuando se escribió el libro de Hebreos, todavía no se había destruido el templo, todavía los romanos no habían conquistado Jerusalén. Entonces todavía se estaban haciendo los sacrificios, ¿verdad? Más o menos unos 30 años después de Jesús fue escrito el libro de Hebreos, alrededor de ese tiempo. Entonces, si él murió en el año 30 aproximadamente, estábamos todavía por el año 60. Entonces todavía en la tierra había sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. En el capítulo anterior, 7:14, si están anotando, dice, porque manifiesto es, dice, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Amén. Amén. Por eso dice, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque los sacerdotes eran hereditarios y eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Y luego de la descendencia de Aarón. Entonces, Jesús no tenía nada que hacer porque él era descendiente, ¿no?, según su padre José, de la tribu de Judá. Amén. Entonces, y seguimos entendiendo. Versículo 5, Hebreos 8:5. Ahora seguimos en el 8, que es el que estamos. Dice, los cuales, hablando de los sacerdotes que sirven, que
presentan ofrendas según la ley, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. ¿Qué era el tabernáculo? Y toda la ceremonia religiosa, el sacerdocio y todas las leyes, era una figura y sombra de las cosas celestiales. Amén. En ese sentido, la ley terminó en Juan. Amén. ¿Por qué? Ok, ahorita vamos a ver eso. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, dice, le dijeron, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, él tenía que hacer, y lo hizo, todo el tabernáculo y todas las cosas según ese modelo. Versículo 6. Pero ahora, dice, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Si el primero hubiera sido lo perfecto, si el primero hubiera tocado con todo lo real, no se hubiera procurado un segundo tabernáculo, ¿verdad? No se hubiera un segundo pacto, ¿no? Y dice el versículo 8, porque reprendiéndolos, dice el Señor, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, ¿verdad? Esto está en el profeta Isaías. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, ¿no? Entonces el pacto antiguo, dice aquí que él le dijo, dice que no permanecieron en su pacto, ellos no cumplieron su pacto. Ustedes saben que un pacto tiene cláusulas para uno y para el otro lado, ¿verdad? Dios siempre cumple sus pactos, pero los israelitas, la casa de Israel y la casa de Judá, no habían cumplido. Por eso se procura un nuevo pacto. Entonces él agarró y dijo, bueno, yo me desentendí de ellos. O sea, él dice, yo cumplí mi parte, pero el pacto no fue cumplido por la otra parte, entonces yo no tengo obligación. Amén. ¿Y qué hizo? Procuró un nuevo pacto, porque Dios nos ama, pues, amén. Y dice el versículo 10, por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál era el nuevo pacto? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Este es el nuevo pacto. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros entramos, si nuestra conversión es verdadera, entramos en esta nueva relación donde Dios empieza a poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, ¿verdad? Usted más o menos puede ver esto, ¿no? Usted sabe algunas cosas. La Biblia nos confirma, nos da precisión de algunas cosas. Pero ya en el corazón sabemos lo que es bueno y lo que es malo, especialmente cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? La ley también nos ayuda porque venimos de un estado de ser donde no era la ley de Dios lo que nosotros aprendíamos en la casa, ¿verdad? No era la ley de Dios lo que nos enseñaron nuestros padres. Por eso nosotros necesitamos ahora un poco, en realidad necesitamos la escritura, la enseñanza y todo eso, porque aunque está escrita en la parte espiritual de nuestro ser, en esa nueva naturaleza que Dios nos dio, esa nueva naturaleza puede estar ahí muy, muy débil, ¿no? Y le ganan nuestros razonamientos, nuestras viejas ideas, y podemos tener su naturaleza, pero estar viviendo conforme a lo que antes siempre conocimos. ¿Se dan cuenta? Por eso en nuestra vida espiritual tenemos que fortalecer el espíritu, porque el espíritu nos muestre aquello que ya está escrito ahí. Amén. Dios nos hable a través de lo que está escrito en nuestros corazones. Pero eso requiere, por eso,
una acción de parte de nosotros. Amén. Dice el versículo 12, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. ¿Qué quiere decir aquí? No es que no haya maestros que enseñan, sino que a nadie le podemos decir tú eres salvo o tú no eres salvo. Una persona que es salva lo sabe. Amén. Una persona que ha recibido a Cristo y ha recibido el perdón de sus pecados lo tiene que saber. Eso no se enseña. Eso es algo que ocurre en el corazón del hombre. Amén. Se enseña para llevarlo a un paso de fe, a un recibir al Señor para que esto ocurra. Pero nadie me tiene que decir que yo tengo a Cristo o que yo no tengo a Cristo. Amén. Aquí dice, nadie le enseñará a otro eso. No sé si me entienden, mis queridos hermanos. ¿Se ve? Eso es lo que nos enseña. La palabra de Dios enseña. Por eso Dios ha dejado en todo el Nuevo Testamento están los pastores, maestros, evangelistas, profetas. Dice, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso sucedió cuando Cristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Y entonces Él fue propicio a nuestros pecados. Versículo 13, al terminar este capítulo, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Y qué era esto? La ley que corría hasta Juan. ¿Se acuerdan? Estamos viendo los versículos 16 y 17. Por eso dice, la ley vino hasta Juan. Y a partir de ahí se predica el reino de Dios y todos se esfuerzan en entrar al reino de Dios. Pero la otra parte la otra cara de la moneda es, pero ninguna parte, ni siquiera una tilde de la ley, dice, estará frustrada, ¿verdad? Estará invalidada. Amén. Pero por eso estábamos en esta mañana aquí tratando de ver cómo que la ley fue hasta Juan y cómo que la ley después de Juan sigue teniendo vigor. Entonces veíamos la parte ceremonial, la parte simbólica terminó en Juan, ¿verdad? En el último profeta, él fue el último profeta que profetizó en la Biblia. Y luego en Cristo se cumplió y a partir de Cristo es el reino de Dios. ¿Qué cosas, hermanos? Ahora, lo importante es ver qué es lo ceremonial, ¿verdad? ¿Qué es lo simbólico? ¿Qué es lo que no es real, lo que es secundario? ¿Y qué es lo real, en realidad, de la ley? Porque lo que fue simbólico se terminó y se cumplió en Cristo. Y lo que es real, son principios eternos, siguen en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas cosas como ejemplos. Por ejemplo, las fiestas, ¿verdad? Las fiestas judías, ¿qué son? Las fiestas judías son una sombra, ¿verdad? Las fiestas, por ejemplo, el calendario judío empezaba con la Pascua. La Pascua es la fiesta que ellos celebraron al salir de Egipto, ¿verdad? Que más o menos nos indica que el caminar cristiano empieza ¿con qué? Con un salir de nuestro Egipto espiritual, ¿verdad? Una nueva vida, una nueva conversión en nuestra Pascua. De ahí venía la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y hablaba de que toda la comida que tenían que hacer no tenían que tener pecado. Habla también de que en nuestra nueva vida ahora tenemos que alimentar nuestro ser con alimentos sin levadura, ¿verdad? Sin pecado. Después venía, por ejemplo, la tercera fiesta era Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que nuestra caminata cristiana empezó con nuestra conversión. Debe seguir con un tiempo de vivir, ¿no? Con una comida sin levadura, después llenos del Espíritu Santo. Amén. Y así, o sea, no es el tema, pero es muy lindo y ustedes lo pueden ver, cómo el calendario hebreo habla como de una progresión de la vida cristiana. Se puede hacer, quizás algún día lo hagamos,
¿Ok? Entonces, eso es lo que dice, ¿no? En el nuevo pacto, por ejemplo, por decir, podríamos decir, por ejemplo, ahí había cosas como la comida en el antiguo pacto, ¿verdad? Había animales que se podía comer, otros que no se podían comer. Estas comidas son vigentes, estos mandamientos son vigentes así para nosotros o eran una sombra. Era una sombra, exactamente. Por ejemplo, dice en Colosenses 2, 16 y 17, el apóstol Pablo dice, por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, dice luna nueva o días de reposo. Todo esto era lo que había en la ley, en la parte simbólica ceremonial. Y el versículo siguiente, 17, dice Pablo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Eso es una sombra, esas cosas son sombra. Amén. Y en vez de ello, ¿cómo debe ser? Nosotros no debemos cuidarnos de esas cosas, o sea, no es, o sea, ceremonia, digamos, no nos hacen daño, digamos, ¿no? Si comemos, por ejemplo, no sé, un conejo, ¿no? El conejo no se debía comer según la ley porque tenía pezuña. O sea, pero ahora si comemos conejo, no sé, quizás a alguien le haga mal en su cuerpo físico, ¿verdad? Como el chancho, igual no se comía. El chancho puede hacernos daño, pero no nos hace ningún daño espiritualmente hablando. Amén. No nos hace ningún daño en lo que a Dios le interesa más, en lo más profundo. En vez de eso, aquí en el versículo 19, siguiendo más adelante, Colosenses 2, dice, y no haciéndose, o sea, de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dice, pues si habéis muerto, versículo 20, con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, aquí está una pregunta que tiene que ver con nuestro tema. Dice, ¿por qué? Dice, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, versículo 21, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Amén, son cosas que vienen al cuerpo y se van, ¿verdad? No toques, o sea, no tenemos cosas sagradas. No, yo me acuerdo que a veces decía, uy, cuidado con subirse al altar, ahí solo el pastor. No es así, no es sagrado. Lo sagrado ya era un símbolo. Por eso el capítulo 3:1, el siguiente versículo después, perdón, el 23 dice, el siguiente versículo dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, ¿verdad? Si nos sometemos a esas cosas, al día de reposo, no sé, a seguir algunas de esas costumbres, a no comer ciertas cosas, tienen, dice, cierta reputación, ¿no? Nos puede dar cierta reputación de sabiduría o de culto voluntario, ¿no? Que yo... no, pues por servir al Señor me privo de estas cosas, ¿verdad? Pero dice, ¿qué es lo que dice? Pero no tienen valor alguno. Amén. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Estas cosas no son para nosotros. No tienen que ver con nuestro crecimiento. Por eso dice el versículo 1, el siguiente versículo, la Biblia lo ha dividido en capítulos y versículos, pero en el original era lo que seguía aquí. Por eso dice, si pues, dice, habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba. No pongan atención en la comida, en que no toques, no manejes, no gustes, sino busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y dice, por ejemplo, el versículo 5, saltándonos un poco porque no es el tema exactamente, dice, haced morir pues, dice, lo terrenal en vosotros. A esto era lo que tenemos que dedicarnos,
No a esa no toque o ay, que no, que este lugar es sagrado, que este no. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿A quién estaba escribiendo Pablo? A los colosenses. ¿Que habían sido salvados? Sí, que habían sido salvados. Que estaban en el nuevo pacto, que estaban en el nuevo pacto. Pero estas cosas, ¿estaban también en el antiguo pacto? Sí, estas son las cosas directas, estas son las cosas eternas que nosotros debemos guardar, que ni una tilde, ¿no? Que son exactamente siempre principios eternos. Dice, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellos. Pero dejad ahora también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Yo lo que quiero que nosotros entendamos y saquemos de estos dos versículos con los que hemos empezado, que son la clave de nuestra predicación, es que hay cosas que son de la ley, que son del pasado, pero hay otras que no. Amén. Y esas otras son eternas. Y nosotros tenemos que discernir. Porque hay gente que se cuida, ¿no? Porque cuidado que no vas a comer chancho, porque esto, o no sé, incluso creo que hay algunas personas que ya están celebrando alguna fiesta judía. No tiene nada que ver. Lo que tenemos que tratar es con la ira, con el enojo, ¿verdad? Con el adulterio, pasiones desordenadas. Toda esa lista de cosas que son cosas internas. El nuevo pacto vino para transformar el interior. Amén. Por ejemplo, los animales impuros, yo quería mostrarle cómo en la ley había algunos animales prohibidos. El Levítico, capítulo 11, ¿no? El Levítico es el tercer libro de la Biblia. Capítulo 11 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel, dice. Estamos en el versículo 2. Dice, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Aquí están. De entre los animales que tienen pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene la pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmunda. Y así, ¿no? Solo es un ejemplo de decirle que esa parte, ¿hasta quién se cumplió? Hasta Juan, ¿verdad? Lo que dice el versículo dice, hasta Juan, eso era la ley. Y para nosotros todo esto tiene un simbolismo, ¿verdad? De no comer cosas que nos hagan daño, que era quizá para daño del cuerpo, pero nosotros estamos hablando de no comer cosas que no nos dañen a nuestro espíritu, ¿no? Y no comer con esta boca, con nuestros ojos muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo nos edificamos, verdad? ¿Qué estamos... ¿en qué estamos todo nuestro día? Hay gente que se pone a ver cosas impropias, cosas que no le edifican, ¿verdad? ¿Qué vemos en la televisión? Esto es una comida. Y no es una comida física, es una comida espiritual, pero es la comida que nosotros ahora, en nuestra ley del nuevo pacto, debemos seguir. Amén, hermanos, escúchenme por favor. Esto es muy importante. Esta nueva dieta nos ayuda en el reino de los cielos, nos ayuda a entrar y a vivir en el reino de Dios. Amén. Ahora, por ejemplo, Jesús, Mateo 15, quiero mostrarle Mateo 15, dice lo mismo. Estoy tratando de que nosotros entendamos y sepamos en qué cosas tenemos que poner énfasis. Mateo 15, 10.
Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Miren, versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Amén. ¿Qué? Entonces, no lo que comemos. Eso era en el antiguo pacto, era inmundo para hasta Juan, pero ya no para nosotros. Entonces, dice el versículo 12, acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué era uno de los problemas de los fariseos? Que no estaban entendiendo la predicación de Jesús. Ellos estaban defendiendo el antiguo pacto a capa y espada. Porque es mucho más fácil, yo les digo a mis hermanos, es mucho más fácil dejar de hacer ciertas cosas. Es mucho más fácil, ya yo no como negra, yo no como chancho, o no sé, voy a asistir fielmente. No sé, cosas de hacer que tratar con el interior del corazón. Que trabajar con la ira, por ejemplo. Que trabajar con el adulterio en el corazón. Que trabajar con perdonar a los demás. ¿Verdad? A veces es mucho más preferible, no sé, dar hasta plata. Amén. Hay santos, hermanos, en la religión, que los narcotraficantes van y le piden, ¿no? Supuestamente como si fuera Dios. Y ellos no tienen problema en dar mucha plata. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere el cambio en sus vidas. ¿Verdad? En este nuevo pacto no hay esas cosas, no hay esos intercambios. No hago esto en vez de esto. No. En este nuevo pacto, Dios está queriendo tratar con nuestro corazón. Amén. Eso es lo que sigue de la ley que no varía. Entonces, dice aquí, el versículo 12, dice que los fariseos se ofendieron, dice, cuando oyeron esta palabra. ¿Y qué respondió Jesús? Mire, respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Amén. Los fariseos no habían recibido la semilla de Dios. Es más, la gente, los israelitas, el sacerdocio de ese tiempo, ni siquiera estaba haciendo bien la ley. Estaba teniendo interpretaciones humanas de la ley. Entonces aquí Jesús le dice, esto que están haciendo ellos no tiene nada que ver y será desarraigado, por más que tenga apariencia de que están en el templo, de que están haciendo las cosas como Dios dijo. No es así. Versículo 14, dejadlos, les dice, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso nosotros necesitamos entender esta diferencia hoy. Por eso estamos hablando y estamos predicando, porque esto es lo que no entendían los fariseos. Los fariseos estaban totalmente queriendo hacer cosas externas. Y luego Pedro, ¿no? Dice el versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Y le empieza a explicar, ¿no entendéis? Dice, que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, por ejemplo, no contamina al hombre. Eso contamina su cuerpo, ¿verdad? Le puede dar hasta el COVID. Pero nada más, amén. No le contamina el corazón. Y en este nuevo pacto, lo que a Dios le importa es el corazón. Amén, queridos hermanos. Amén. Otra cosa, la circuncisión, por ejemplo. Vamos a ir a Génesis 17. Versículo 10. Vamos a ver que la circuncisión era un pacto que
que parecía inamovible. Dice el versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tú y tu descendencia después de ti.